Bienvenidos y bienvenidas estudiantes del Colegio Cíclico Virtual de Confacauca. El día de hoy vamos a hablar sobre qué es la Revolución Francesa y sus principales características e importancia en el mundo. Bueno, la Revolución Francesa, como digamos lo plantea, fue un proceso donde los ciudadanos dieron un grito por algunas injusticias que generaba el rey en ese entonces en Francia. Entonces muchos historiadores colocan que fue un proceso social, político que se desarrolló en Francia entre 1789 y 1799, siglo XVIII, cuyas principales consecuencias fueron la abolición de la monarquía absoluta y la proclamación de la república, eliminando las bases económicas y sociales del antiguo régimen. ¿Qué es monarquía? Monarquía es donde una persona tiene el mando y el poder en todo, en este caso el rey, y absoluto, pues obviamente que tenía poder absoluto de todos los estamentos institucionales que tenía Francia. También la Revolución Francesa significó el tránsito de la sociedad estamental heredada del feudalismo de épocas muy antiguas a la sociedad capitalista basada en una economía de mercado. La burguesía, consciente de su papel preponderante en la vida económica, desplazó el poder de la aristocracia y la monarquía absoluta, o sea, lo quitó. Los revolucionarios franceses no solo crearon un nuevo modelo de sociedad y un Estado, sino que difundieron un nuevo modo de pensar para el mundo, y de ahí empiezan todo lo que tiene que ver con revoluciones en el mundo. Vamos a ver qué pasó y por qué, los ciudadanos franceses se cansaron de esa monarquía absoluta que vivían en ese entonces. ¿Cómo era la vida política de Francia en el siglo XVIII? Dice que era monárquica, significaba que el rey pretendía que su poder derivaba solo de Dios, a quien únicamente debía dar cuenta de sus actos. Los súbditos no tenían ningún derecho, pero sí el deber de obedecer. El rey declaraba la paz o hacía la guerra, ¿sí? Entonces lo que él decía se hacía. Comandaba los ejércitos, determinaba los gastos y fijaba los impuestos, ¿ya? Se usaba el tormento para lograr la confesión de los acusados, a quienes se juzgaba en secreto y a los que se aplicaban las penas más bárbaras de las marcas con hierros candentes, de la picota, del látigo y la horca. O sea, básicamente la sociedad vivía con una constante lucha cuando el rey, mandaba, porque el rey mandaba cuando él quería y como lo quería. Entonces vamos a hablar un poco sobre la vida social de ese entonces, de cómo era Francia antes de la Revolución Francesa. Dice que el clero, el primer estado, ¿cómo estaba distribuido? Estaba distribuido por clases privilegiadas. Entonces las clases privilegiadas tenían un prestigio y una influencia muy importante, al igual que la nobleza o segundo estado, que era la segunda clase privilegiada. Solo pagaban impuestos en casos especiales y se creían superiores al resto del pueblo. Y el tercer estado, integrado por la población de Francia, campesinos, obreros, pequeños comerciantes, burgueses, profesionales, sostenían al Estado porque pagaban todos los impuestos. En este entonces el rey no pagaba impuestos, el pueblo era el que pagaba impuestos. Entonces, bueno, ¿qué generó esa revolución francesa? Porque es importante entender que es una causa y una consecuencia. Una causa es la razón de por qué se da ese acto y la consecuencia son los resultados. En este caso es para que lo tengamos en cuenta en todo, porque siempre se va a hablar de causa y siempre se va a hablar de consecuencia. ¿Por qué generó o por qué inició la Revolución Francesa? Dice que una causa fundamental que originó la Revolución Francesa fueron el absolutismo monárquico, o sea, que solo el rey tenía el poder, que se caracterizó por el ilimitado poder del soberano, cuya autoridad no estaba sujeta a control alguno. O sea, realmente los mandos del rey no eran justos para el pueblo, ¿sí? Y había una desigualdad social, política y económica. La falta de libertades y derechos, arbitrariedades y abusos del antiguo régimen. Las causas de la Revolución Francesa inician con la falta de libertades individuales, la enorme pobreza y la desigualdad social y económica que existía en la Francia del reino de Luis XVI y María Antonieta. Con la iglesia y el clero, la aristocracia gobernaba un poder ilimitado, ¿sí? Entonces,
digamos que la gente se cansó de este rey absoluto, donde el rey era el que tomaba las decisiones arbitrarias e incultas, creando impuestos nuevos, disponiendo de los bienes de los súbditos y declarando la guerra y firmando la paz cuando él quería. Entonces, ¿qué generó eso? Pues generó un proceso de revolución, ¿ya? Entonces, las consecuencias de la Revolución Francesa fueron primero abolir la monarquía, quitarle los privilegios al clero y dieron un golpe muy simbólico al orden feudal en Europa. Entonces esto generó, pues obviamente lo hicieron, digamos, se tomaron el rey, digamos, el castillo y dijeron no más, no vamos a aguantar, digamos, estas arbitrariedades del rey y empieza la Revolución Francesa. El surgimiento de un nuevo orden político social cambiaría las relaciones económicas y de poder dentro de Francia para siempre. Esto implicaría diversas épocas de cambio, unas más sangrientas que otras. Hubieron muchos heridos por esta Revolución Francesa, muchos muertos, pero que generaron, digamos, unas consecuencias para Francia importantes. A partir de la Revolución Francesa se implementa una nueva distribución del trabajo, ¿sí? Importantísimo. Se proclaman los derechos del hombre por primera vez, no dice del hombre y la mujer, sino del hombre, porque en ese entonces era bastante machista el concepto. Vamos a esperar que pase el carrito para poder seguir hablando. Y también es un eje fundamental que se proclame como los derechos fundamentales. Desde ese entonces de la Revolución Francesa empieza a hablarse sobre los derechos fundamentales, pero ya después se hablan sobre los derechos humanos, que ya es muy general, pero en ese entonces se habla sobre los derechos del hombre, ¿sí? También se implantan nuevos roles sociales. Si bien no se trata de una revolución feminista, se otorgó a la mujer un rol distinto de una votación. O sea, poco a poco con esta revolución francesa se fueron ganando derechos que antes no existían en Francia. También la burguesía asciende al poder en Europa. Los comerciantes, que son, digamos, importantes de la época, dan inicio a una revolución industrial en Europa. Se proclama la primera constitución francesa, donde se establecen los artículos de los derechos adquiridos en la revolución y se anuncia la separación Iglesia y Estado. Esta separación es fundamental para la entrada de la modernidad de Occidente, ya que permite la política libre de religión. O sea, básicamente ya se separa el Estado de Iglesia y obviamente ya cada uno decide qué decisión tomar, porque antes la Iglesia y el Estado estaban unidos y entonces el que no era católico, el que no pertenecía a la religión, era, digamos, le violaban sus derechos fundamentales, ¿no? Entonces, digamos que esta separación permitió que diera fin a esas, digamos, arbitrariedades de la Iglesia y del Estado y dio otras aperturas para la libre expresión. Bueno, no siendo más, el día de hoy les agradezco mucho, nos vemos en un próximo video, que estén muy bien.